Un poco lo que decía recién, cómo se ha venido desarrollando la reunión, ha sido maravilloso. Porque si hay una cosa que tenemos que reflexionar, que tener en cuenta en cada una de nuestras vidas, es no al acostumbramiento de lo sagrado. No nos debemos adormilar hacia lo sagrado. Es necesario tenerlo en cuenta permanentemente en cada una de nuestras vidas. A veces cuando vemos una película nos dormitamos. Cuando vamos a un partido de fútbol bostezamos. Algunos bostezan también acá en la iglesia. En la iglesia de Tito pasa. En la de Tito siempre pasa eso, ¿vieron? Entonces, no debemos desacostumbrarnos a vivir con lo sagrado. Lo sagrado debe formar parte no solo de los domingos, como decía Fernando, todos los días de nuestra vida. Acá venimos y cargamos las pilas, pero mañana empiezan los problemas, las situaciones. Y si lo tenemos al Señor, nuestra vida cambia notablemente. Bueno, como habíamos leído al principio ese pasaje del rey David, el Salmo del rey David, la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Esto dice la palabra, ¿verdad? ¿Coinciden? Es así. Estamos estudiando el libro de Génesis y, a decir verdad, algunas cosas no las entendemos. ¿Nos pasa, David? Algunas cosas no las entendemos de cómo Dios hace las cosas, pero hay infinito amor en Él. Y sí o sí, todo aquello que Él promete se cumple inexorablemente. Entonces, Dios siempre se ocupó de cada uno de sus hijos. En el momento que Dios los rescata de la esclavitud y después que anduvieron 40 años por el desierto, en los momentos que están por entrar a la tierra prometida, el Señor habla con Moisés y les dice: quiero que celebres una especie de pacto, un contrato con mi pueblo. Y en la versión Nueva Traducción Viviente, en el Deuteronomio 29 dice de la siguiente manera: el Señor nuestro Dios, ¿no está? El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos va a pedir cuenta de ellos. ¿Está bien? Secretos de Dios, no se nos va a pedir cuenta de ellos, a cada uno de nosotros. No está en nosotros esto de escudriñar el intelecto de Dios, porque esas cosas que no entendemos, no alcanzamos a razonar con nuestra mente finita. Intentar entender la mente de Dios a veces se nos hace difícil. Pero, siempre que hay un pero, prestemos atención. Dice la palabra: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, en lugar de pero, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo aquello que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos las condiciones de esas instrucciones. ¿Estamos hasta ahí? O sea, de lo revelado, nosotros no podemos decir: no, esto no lo voy a hacer. Lo revelado hay que cumplir. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 1 al 3, un pasaje sumamente conocido, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Juan 3, 16, 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que Él no vino a juzgar, sino a que todos sean salvos por medio de Él. Jesús es el máximo ejemplo de la revelación a nuestras vidas, el todo. En Él todos nosotros podemos encontrar, debido a la revelación que Él puso de manifiesto con su vida, con sus enseñanzas, el propósito de lo que necesitamos, lo que esperamos, y la plenitud de vida, reconociéndole y actuando siempre que Él sea para nosotros el centro y el fin a seguir en cada una de nuestras vidas. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dijo el Señor. 3 años de ministerio en el poder del Espíritu Santo fueron necesarios para instruirnos de cuál sería el camino a seguir. Ese camino era Él, indudablemente. El camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar hasta el mismo Padre si no es a través de Él. El camino, el lugar por donde vamos a transitar, la forma en la que nos debemos mover. La verdad de su palabra, de su ejemplo, de todo lo que nos mostró. Y la vida es vida, porque por medio de Él y al haberle recibido como Señor y Salvador en cada una de nuestras vidas, nosotros hemos tenido perdón de pecados y acceso a la vida eterna. Realmente en Él tenemos vida. Entonces, su método de instrucción muy variado. Había parábolas, analogías, ejemplos de la vida cotidiana para hacernos comprensibles, diálogos, preguntas, involucraba a sus discípulos, a las personas, planteaba dudas, esperando respuestas. Él lo hacía esperando a cambio, un cambio interior, un cambio de rumbo, un cambio total y absoluto en cada una de nuestras vidas, en cumplimiento de la ley, que era la palabra, que era la verdad, y el amor, que era la gracia manifestada en cada una de sus acciones. 2 aspectos indispensables, 2 aspectos que son inseparables, 2 aspectos que son dignos de tener en cuenta: la palabra y el amor. Se debía colocar el amor a Dios en primer lugar y en segundo lugar el amor al prójimo. Hoy vamos a hablar de las parábolas y para ello diremos que este método de instrucción invita a reflexionar, a pensar, a determinar verdades espirituales relacionadas con nuestra condición, valga la redundancia, con nuestra condición espiritual. En segundo lugar, para quienes reciban la enseñanza con un corazón sensible, pudiéramos darnos cuenta de lo que nos está faltando. Y en tercer lugar, luego de escuchar, se podía distinguir quiénes estaban dispuestos a escuchar y quiénes no. Y por supuesto, a cambiar lo que se venía haciendo, lo que se venía diciendo, de la forma en la que estaban viviendo. En resumen, las parábolas eran, uno piensa eran allá, hace tiempo, y son para la actualidad una herramienta poderosa de pedagogía que Jesús usa para revelar verdades espirituales en cada una de nuestras vidas. La puede adaptar a distintos niveles de entendimiento, desafía a los oyentes a la reflexión y a la transformación. Y hoy ese método de enseñanza está totalmente vigente. La pregunta: ¿cómo recibo yo esta enseñanza?
¿cómo la recibo? ¿Como un fariseo? ¿Como un religioso? ¿O como un discípulo? Con todo lo que esto significa. En respuesta a la pregunta ¿cómo recibo estas enseñanzas? Ellas nos van a marcar el rumbo hacia dónde va mi vida. Discípulo, religioso o incrédulo. Porque puede ser que no crea ni lo uno ni lo otro. Pero acá hay un desafío para aquellos que escuchan la palabra. ¿La escucho como discípulo o como un religioso que está acostumbrado a adormilarse en esto de los santos por el paso de los días? Vivenciamos solamente el domingo, un tiempo precioso de cargar las pilas y las baterías, y durante la semana nos dormimos en las cosas que nos propone el mundo. Yo creo que todos conocemos la franca oposición que los fariseos tuvieron al ministerio de Jesús. Los religiosos, estos guiados por su orgullo, por su estatus social, su yo, no perdían la oportunidad de refutar cualquiera de las enseñanzas que Jesús quería poner de manifiesto. Intentaban rebajarlo, llenar de maquinaciones su mente y su corazón con dobles intenciones en contra de lo que Jesús estaba diciendo y enseñando. Jesús los conocía como nos conoce a cada uno de nosotros. Conocía qué pensaban, sabían cómo actuaban, los conocía de la misma manera que nos conoce a cada uno de nosotros hoy. Y sabía también cómo iban a terminar, cómo terminaría esa historia que él había emprendido del camino a la cruz, ¿no? Y aún así, fíjense en ustedes, él siguió sembrando por si alguno podía ser rescatado. Se podía decir que vino a todos y vino a que a esos todos les llegara la invitación de pertenecer a su reino, a recibirlo como un Señor y como Salvador. En el capítulo 11, 37 al 54 de Lucas, 11, 37 al 54 de Lucas, a ver, Jesús acusa a los fariseos e intérpretes de la ley, aquellos que se oponían a él. Jesús los acusa duramente. El Señor venía enseñando ya en el capítulo 11, Jesús y la oración, una casa dividida contra sí mismo, un espíritu inmundo que vuelve a tomar control de donde había salido, la generación perversa que demanda señal, toda enseñanza de Jesús, la lámpara del cuerpo. Y en el versículo 37, 38 y 39 dice de la siguiente manera. Estoy hablando de 11, 37, 38, 39. ¿Estoy bien? Exacto. Dice así: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa, y el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Y ahí se le armó la gorda al pobre fariseo. Jesús, en respuesta a esto, comienza a acusar a los fariseos. Entre tantísimas cosas que después les dejo para que ustedes lean, les dice: limpiáis lo de afuera del vaso y el plato, pero por dentro está lleno de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Dad limosna de lo que tenéis, entonces todo estará limpio. ¡Ay de vosotros, fariseos, que amáis las salutaciones y los primeros lugares! ¡Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor a Dios! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mire, podríamos estar un rato exponiendo las acusaciones de Jesús,
pero se los dejo para que ustedes lo lean, entre el 37 y el 54 del capítulo 11. Y como final, después de que le dice unas cuantas cosas, dice en el 53, del 11 del 53, dice, diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle de que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar en alguna palabra de su boca para acusarle. Automáticamente, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos y otros se atropellaban, comenzó a sus discípulos a decirles primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado y oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Busqué en el diccionario y dice así de hipocresía. Es el fingimiento de piedad. Llámese devoción religiosa a cumplir con rituales sin un corazón comprometido con Dios. Inconsistencia, desconexión entre lo que se dice, creer, y lo que se practica en la vida diaria. Motivaciones egoístas, buscar reconocimientos, honores o ganancias en lugar de servir a Dios por amor y en humildad. Otra cosa que no faltaba es la crítica a otros, ponernos en jueces con gran severidad mientras no se mira la propia vida. Dice al respecto Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Está? Algo que nos aclara un poco más el panorama se plantea en el capítulo 18, en la parábola del fariseo y el publicano. A algunos que confiaban en sí mismos como justos, 18:9, y menospreciaban a los otros, también les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, Señor. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice el Señor. Muy bien. Aún conociendo a dónde iba, afirmó su rostro Jesús y siguió adelante en el poder del Espíritu Santo, caminando hacia la cruz sin dejar de enseñar a los suyos, a sus discípulos. Una muestra de su humanidad, de su amor, de su dolor, es cuando él pone de manifiesto ahí en Lucas que él había tenido el deseo irrefrenable de abrir sus alas y cobijar a todo el pueblo como la gallina cuida a sus polluelos. Una muestra de amor, una muestra de afecto entrañable por el pueblo. Y dice, lamentablemente no quisiste. Lucas 15 refiere que se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle. Volvemos al 15 ahora. Lucas 15, 1.
se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. A este murmullo malicioso el Señor le responde enseñando 3 parábolas. No hace mucho tiempo Gabriel estuvo con los adolescentes predicando sobre esto mismo. No sé cuál habrá sido el sentido que le habrá dado, pero quisiera que escuchen que desde lo profundo de mi corazón quiero transmitirles. 15, 4 al 7 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La segunda parábola es la de la moneda perdida. Y dice así: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Y así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¡Qué maravilloso! También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, reflexiona el hijo menor, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados sus pies, y traed el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En estas 3 parábolas, podemos ver que siempre hay algo que se pierde. A saber, ¿qué se perdió en la primera? La oveja. En la segunda, en la tercera, un hijo. Muy bien. En cada una se recupera lo perdido, en cada una hay fiesta y alegría. Sin embargo, hay una diferencia notable entre las 2 primeras y la tercera.
En las dos primeras hay alguien que con diligencia, sin dudar, se aboca a buscar lo perdido, la oveja y la moneda, sin dejar que nada ni nadie se interponga en su búsqueda. En la tercera parábola nos encontramos de las dificultades extremas por las que está pasando este hijo perdido. Y nadie se volvió a buscarlo. ¿A él o los perdidos? Bueno, como todos levantamos las manos, todos estamos capacitados para ir a buscar a los perdidos, ¿no? Creo que nosotros estamos capacitados para hacer esto. O somos de la familia, iba a decir Miranda, pero no lo voy a decir, no lo voy a decir. O yo, ¿no? Que pensamos en nosotros mismos. La pregunta, ¿por qué o cuál es la finalidad de que Jesús se enfrenta duramente con los fariseos e intérpretes, a quienes llamó hipócritas, y a continuación enseña estas tres parábolas? A criterio de ustedes, ¿quién debía buscar al hermano perdido? ¿Quién conocía la historia completa? Sin dudar su hermano. Él estaba en la casa del Padre, como lo estamos nosotros en la casa de nuestro Padre Dios, ¿no? Y como hay muchos hermanos que no están acá. Podríamos decir que esa casa de Dios es la iglesia. Alguien debe buscar lo que se ha extraviado al perdido, al enfermo, al pobre, al pecador, o al que se fue por la causa que sea. La palabra dice que de gracia hemos recibido el amor de Dios. De gracia tenemos que darlo. No nos podemos quedar con esa gracia como si hubiéramos sacado la lotería como para nosotros solos. Esa gracia es justamente para que la llevemos, para que la traslademos, para que la compartamos con todos aquellos que aún están pasándola duro y difícil. Esto es lo que espera Dios de nosotros, los hermanos mayores. Acción, no solo oración. Sin duda que la oración nos va a llevar a buen puerto en el octubre brillante, ¿no les parece? La oración nos va a llevar a buen puerto. Pero si nos quedamos con la oración y nadie atiende los stands, nadie argumenta, nadie dirige, nadie trabaja, nadie hace nada, se nos va a poner difícil la cosa. Miren, a este hermano mayor lo voy a llamar Daniel, ¿no? Y la actitud que tendría que haber tenido Daniel para decir de gracia he recibido y de gracia doy, tendría que haber sido esta: Padre, mi hermano ha sido un necio. Perdónalo, Señor. Perdónalo, papá. Según tu gran misericordia, ahora su vida está arruinada. Pero iré a buscarlo y no claudicaré en mi intento hasta que lo traiga de regreso a casa, al calor de la familia. Y si ha malgastado todo lo que tenía, me hago cargo de sus necesidades. Voy a pagar e invertir como lo hizo el buen samaritano. Me voy a meter la mano en el bolsillo, Señor. No importa el costo, el gasto que tenga, el tiempo que tenga que usar. ¿Se entiende? De gracia recibí tu amor, de gracia lo daré por mi hermano. En cambio, fíjense lo que hace Daniel, del 25 al 32. Su hijo Daniel estaba en el campo y cuando llegó a la casa, oyó músicas y danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó:
¿Qué es este tema, este ruido que se está sintiendo acá, esta fiesta, esta historia? Él le dijo, tu hermano ha venido. ¿Qué? ¿Cómo que mi hermano ha venido? ¿Y están haciendo fiesta? Encima le dice, tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces Daniel se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Daniel, entra, por favor, disfrutemos juntos de esta bendición. Tu hermano se había perdido y ha vuelto sano y salvo, está en casa. Compartamos esta alegría juntos. ¿Qué onda? ¿Les parece que puede ser así? Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué parte no entendemos a veces? Cuando miramos para atrás, solemos decir con Horacio que debemos mirar la cantera de donde nos sacó el Señor. Pero en ese trayecto, desde la cantera hasta acá, nos ha abundado con bendiciones, nos ha sostenido, nos ha sanado, nos ha salvado, nos ha librado de dificultades, nos ha sacado del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación. Y podemos estar hablando horas cada uno de nosotros de las cosas que ha hecho el Señor, cuando nos rescató, cuando nos trajo, cuando nos recibió, cuando con su amor inconmensurable, nada hacía presumir que Daniel fuera a cambiar, el Señor toca por medio de su Espíritu Santo, lo quebranta y vuelve al camino del Señor. Y viene al camino del Señor. Nunca, jamás de los jamás, Dios se apartó de mí. En todo caso, puedo haberme descuidado, adormilado de lo sagrado, de lo santo, ¿no? Y puedo haberme yo descuidado en mi devoción firme y permanente para con Dios. Esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Jesús, sin dudar, emplea la enseñanza de un hermano mayor, pecador, imperfecto, que no ha entendido demasiado, todavía no le ha caído la ficha de lo que significa amar a Dios y amar a nuestros semejantes con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Jesús emplea estos pensamientos o enseñanzas para hacernos pensar. Él es el hermano Jesús mayor, verdadero, que nunca se desentendió, se excusó de nosotros con pretextos banales, como hace frío, no pude, no me quedó tiempo, no me sonó el despertador, estaba lloviendo, hacía frío, qué sé yo. Pongámosle la excusa. Él jamás. Él estuvo siempre buscándonos. Un ejemplo a seguir a Zaqueo, porque el Hijo del Hombre, dice la palabra del Señor, vino a buscar lo que se había perdido, a buscar y a salvar lo que se había perdido en la conversión de Zaqueo, ¿no? Hemos estado pidiendo al Señor que abra ojos espirituales. Y me parece algo maravilloso, pero deberíamos también pedir oídos espirituales y pies espirituales. ¿Saben por qué? Porque la creación gime a una buscando su redención. Y solo por la fe que Él da, es la única manera de entrar a su reino. Hay miles y miles de perdidos que están gritando por alguien, que no se desentiendan de su necesidad. Hay hermanos mayores y menores que necesitan un encuentro, una visita, un abrazo, una palabra, algo que les ayude a mitigar el dolor, el extravío, la necesidad que sea. Las parábolas de Lucas 15 no solo nos muestran el amor y la misericordia de Dios Padre para aquellos que se arrepienten. Son estas un desafío para probar nuestra integridad como creyentes y cuál es nuestra actitud hacia aquellos que han cometido errores. Todos somos pecadores.
¿Amamos como Jesús? ¿Nos alegramos por la restauración de otros? ¿O a veces hablamos más de lo que tenemos que hablar? ¿Tenemos una relación íntima con Dios o solo cumplimos con nuestras tareas religiosas? ¿El amor dónde está? ¿Cuál es mi llamado para con Dios? Llenar estadios, predicar y hablar del Señor a multitudes o a mis cercanos, mis hijos, mis nietos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis alumnos, mis compañeros en el trabajo, docentes, los que fueran. Podríamos estar horas reflexionando lo que por amor a su nombre deberíamos hacer. Cada uno deberá meditar sobre esto. No es saludable para nada. No es para nada saludable trabajar en los caminos del Señor sin la motivación correcta, sin tener un corazón de acuerdo a su voluntad, amando a nuestro Dios. Porque si no vamos a ser como los mismos fariseos. No nos hace bien trabajar sin la motivación correcta. La gracia de Dios, su amor, su ejemplo, todo lo que Él nos enseñó, es maravilloso y tenemos que seguirlo adelante. Miren, el Señor en Juan 13 lo sintetiza de esta manera. Faltaban pocas horas para que Él fuera a la cruz por cada uno de nosotros. Y dice en el capítulo 13 de San Juan: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, el efusivo, el polvorita, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo, Simón. Entonces le dice Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Estaba Judas ahí. Y seguro que el Señor le lavó los pies a Judas también. Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si el Señor Jesús, el Señor y el Maestro ha lavado a vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque ejemplo os he dado para que también como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Todos tenemos, estos dos hechos me conmueven a mí, el lavamiento de los pies y la cruz de Cristo. Es maravilloso. Y la promesa que el Señor Jesús hace a sus discípulos de que iba a enviar el ayudador, el Espíritu Santo de Dios a cada una de sus vidas. No los voy a dejar solos, enviaré a su tiempo.
el Espíritu Santo de Dios. Cuento esta historia y con esto termino. En 1541, estos expedicionarios españoles se largaban con esas carabelas endebles a cruzar todo el Atlántico en búsqueda de los tesoros de los incas. Estando más o menos así en 120 kilómetros de las costas de Brasil, este Francisco de Orellana se llamaba el capitán, empezó a tener problemas serios con enfermedades por la falta de agua. Todos los días baldeaban la borda y hacían la higiene con los baldes que recogían del agua del mar. Pero ellos estaban a 100 kilómetros más o menos de las costas de Brasil, en la desembocadura del río Amazonas, el río más grande del mundo, el más poderoso, el más potente. Ustedes saben que ese río penetra en el mar por su fuerza hasta 100, 120, 130 kilómetros adentro del mar, desplazando por una diferencia de densidad las aguas del mar. Quiere decir que estos hombres venían navegando sobre agua dulce y no tenían problemas, no tendrían que haber tenido problemas de deshidratación, de enfermedad. A veces a nosotros, los cristianos, nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo. Navegamos con el Espíritu Santo, no sobre el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Y es como que no lo tenemos registrado. El Espíritu Santo es una persona, parte del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús no nos dejó solos, dejó el Espíritu Santo de Dios con nosotros y en nosotros, los que por fe hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entre tantas promesas que hay del Espíritu Santo, dice que Él os guiará a todo bien. Él va a ser nuestro ayudador, Él va a ser nuestro abogado, Él va a poner palabras en nuestra boca. Dios mismo morando dentro nuestro, y a veces nosotros navegamos por este río y no lo tenemos en cuenta. El Espíritu Santo tiene que tomar verdadera dimensión en cada una de nuestras vidas, porque es Dios mismo morando dentro nuestro y conteniéndonos. No nos quedemos con lo que recibimos solamente el domingo. Experimentemos, como decía Fernando, la fe. Experimentemos el poder de Dios en cada una de nuestras vidas, todos los días. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. Él quiere hablarnos, quiere manifestarse poderosamente en nuestra vida, para que nuestras vidas no sean chatas, no sean adormiladas, no sean abúlicas, no sean acostumbradas a los ritmos de estos tiempos. Él tiene promesas de bien para nuestra vida, y el Espíritu Santo es el sello que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para que nosotros pasemos realmente de muerte a vida, para que nuestra vida cobre la dimensión que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Nos ponemos en campaña a escuchar la voz del Espíritu todos los días de nuestra vida. Hagámoslo, hermanos. Y recibamos las enseñanzas del Señor con un corazón contrito y humillado, con profunda devoción, con sinceridad de corazón, no antiguo como ese Daniel de la parábola, humildes, sumiso a su voz, con el deseo inexorable de buscar a los perdidos, Señor. Él nos va a ayudar, Él nos va a poner palabras, Él va a ser nuestro vehículo, Él va a ser nuestro combustible, Él va a ser el que cambie
de muerte a vida, la vida de muchísimas personas. Que Dios los bendiga.